Hola, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, preguntarle si finalmente se va a reunir con el rey de España, que viene el partido de España contra Uruguay el 26. Sí, es probable que sí, todavía está Relaciones Exteriores viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español, y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar. ¿Sería aquí en la ciudad o aquí. En Jalisco? ¿Aquí? Sí. Ok. En una segunda pregunta, Presidenta, el próximo 27 de junio se vence el plazo o se estaría venciendo el plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue la documentación de esta solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha. Preguntarle si hay alguna novedad en este caso y si se sabe, se ha comentado algo de la entrega del expediente. No hay plazo, no hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición. Ok, muchas gracias, Presidenta. Sí. Y el día de ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insiste nuevamente en una reunión con usted para atender estas demandas. ¿Sigue completamente descartada una reunión con ellos, Presidenta? Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Si me permite hacerle nada más una pregunta al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No. Secretario, preguntarle, a casi 4 meses de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿cómo se ha reagrupado el cártel Jalisco Nueva Generación? Si hay facciones de este cártel como ocurrió en el pasado con el cártel de Sinaloa. Entonces, como lo mencionamos desde que la Secretaría de la Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento. En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera, estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete? Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo. Finalmente, si nos puede dar un balance de este operativo Kukulcán a 6 días de que inició la Copa del Mundo, secretario. Bueno, al momento el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diré yo, con las entidades federativas. Aquí el trabajo que hizo la Policía de la Ciudad de México en la inauguración pues también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, sí, está bien. Gracias. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de Seguridad Informa, de Grupo Sin Línea. Presidente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció la compra de 1,000 fusiles para fortalecer a las corporaciones de seguridad en Michoacán. ¿El gobierno federal respalda esta estrategia? Bueno, ellos tienen que solicitar siempre la autorización a la Secretaría de la Defensa. General, no sé si quisiera comentar cómo es que una secretaría estatal solicita a la defensa la autorización para las armas. Gracias. En México existe una ley federal de armas de fuego y control de explosivos. Y ahí se establece de una manera muy clara que toda la adquisición de armamento de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados debe ser a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.
hay un organismo encargado de ello. Se eleva la solicitud, ellos escogen el tipo de armamento, calibre, marca, etcétera. Y cuando se hace el trámite, pagan y el país de origen también tiene sus reglas. Ellos establecen también las fábricas mismas, tiempos de entrega y normalmente son muy tardados. Eso es como se realiza. Por otra parte, la Secretaría de Defensa Nacional, en apoyo de muchas de las secretarías de Seguridad Pública, pues también se les proporciona armamento en comodato de la propia Secretaría de la Defensa. Pero ese es el trámite. Gracias, general. Presidenta, ¿el Gabinete de Seguridad le compartió alguna información sobre un ataque armado hacia una marisquería en Playa del Carmen? Dejó una persona muerta y 3 heridas. Fue el domingo. Sí, en efecto fue el día 14 de junio. Hay una persona que pierde la vida, 3 heridos, todos son empleados del lugar, todos son empleados de este restaurante. Ahí estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Tuvimos comunicación prácticamente de manera inmediata. Nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores pasar con lo que parece como un arma de fuego, de ráfaga. Hay como 15 o 20 cartuchos percutidos en el piso y estamos trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables. Hay un antecedente de un ataque similar el mes pasado, que estamos trabajando con la propia Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Gracias, secretario. Gracias. Presidenta, por último, me gustaría preguntarle si considera apropiada la asistencia del secretario de Seguridad de Durango a la inauguración del Mundial. Bueno, eso ya. Que cada quien tome sus conclusiones. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver acá. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarle al secretario de Seguridad sobre la extorsión. Normalmente llegan grupos violentos a querer amenazar de hacer algún daño. Sin embargo, ahora están cambiando la estrategia. Llega un supuesto gestor que representa un despacho de abogados X ahí en el Estado de México y les dice que si se quieren apuntar a un despacho que los va a proteger en dado de que haya alguna acción legal por parte de las autoridades del municipio. Fue en Ecatepec. Si no aporta uno en ese momento una cantidad que le piden, entonces a los 2 o 3 días llegan supuestos inspectores de diferentes instituciones del municipio y le clausuran por X o cualquier situación. Esa es una forma también de extorsión. Eso se podría identificar como extorsión. ¿Han tenido ese tipo de casos y a dónde lo podemos, se puede denunciar? Gracias. Sí, definitivamente es extorsión. Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo. Le precisamos cuántos precisamente en el Estado de México. Es muy importante, como lo mencioné en el primer informe, tuvimos detenciones muy importantes, por ejemplo en Acapulco, de lo que leí ahorita, de 11 detenidos y fueron todo por denuncias ciudadanas. Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas. En el caso que usted menciona, o mejor dicho, en la modalidad que usted menciona, es muy importante, por favor, que denuncien y entregamos resultados. 089. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Mi segunda pregunta, presidenta. El PAN allá en Chihuahua presentó una iniciativa donde amarraría las manos a Morena porque está intentando que el Instituto Electoral local haga que designen a fuerza una mujer porque en la cuestión de paridad de género. Ahí amarraría totalmente las manos de Morena y en cambio para el PAN sería como un paso libre para tener algún candidato hombre. Entonces, ¿qué opina usted de esa situación que se está dando allá en Chihuahua?
Se ha planteado en otros estados de la República, yo no estoy de acuerdo. No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular, obviamente pues ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse y que en todo caso a la decisión de los partidos políticos, de acuerdo a una norma que se establece, en donde no puede ser que a las mujeres se les dé los estados o los municipios con menos votación de ese partido, sino que se le debe dar a las mujeres los de mayor votación o por lo menos una paridad. Es una regla suficiente para la participación de las mujeres. Si se hace en una entidad de la República, pues entonces a veces tiene nombre y apellido el sucesor o la sucesora. Entonces es mejor que siga la regla nacional de participación paritaria, de tal manera que se le dé oportunidad a todas y a todos. Esa es mi opinión. Pero al final, quien debe dar la opinión, pues en todo caso es el INE y el Tribunal Electoral. Gracias. Y ya por último, mencionar que Katia Itzel García pues hace historia, ella estuvo como jurado en el felicidades certamen, a Katia, muchas felicidades. y ya participó como… Por cierto, felicidades también a Isaac del Toro, que ahora puro fútbol, pero también tuvo un triunfo en ciclismo. Y no recuerdo el nombre del atleta, también en arco, también ganó oro. Muchas felicidades. Y también a Katia, que estuvo aquí con nosotros. Muchas felicidades por su buen desempeño. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sobre seguridad. A ver allá el compañero. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, gabinete. Muy buenos días a todos. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. Quisiera preguntarle, presidenta, del caso de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, que recibió, hasta donde sabemos, un adorno fúnebre y que ella lo denuncia públicamente, pero también denuncia que no ha recibido la seguridad que ella ha solicitado. ¿Cuál es la situación de ella y cuál es la situación en general que tienen ustedes conocimiento? Se hace un análisis en todos los casos de los riesgos. No sé, general, si quiera comentar el tipo de análisis que se hace cuando se solicita la guardia. El procedimiento que se realiza es que se eleva una solicitud. Esa solicitud va dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El análisis de riesgo lo realiza personal de la Guardia Nacional y en base a eso se determina si es procedente dar el servicio de escoltas o establecer contactos o realizar patrullajes, reconocimientos en las áreas en donde en este caso una diputada pues se traslade o tenga eventos de tipo oficial y existe ese contacto. Se lleva a cabo ese análisis y se determina. Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata. También se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente, todavía no sucede y eso es. Pero sí ha habido una cercanía permanente, directa y estamos al tanto de eso. Gracias. Doctora presidenta, en la exposición de hace un mes quizás, cuando vino el secretario de Relaciones Exteriores y hablaron también del caso del gobernador con licencia Rubén Rocha, hablaban de las circunstancias y de las solicitudes que habían hecho del Gobierno de México y que no había recibido ninguno de las solicitudes de extradición que habían pedido. Y en contraparte hablaban de que había circunstancias semejantes para el caso de México que se analizaba y que en muchos casos no se concedía la extradición dada después de una investigación. Yo le pregunto, presidenta, el caso de Rocha Moya, ¿puede ser el caso? Es decir, ¿puede ser que una vez que haya una investigación de parte de la Fiscalía puede determinar el Gobierno de México que no hay manera de le corresponde aceptar? A la Fiscalía. A ver, lo que pidió Estados Unidos, eso es muy importante, y además no es Estados Unidos, perdón que lo haya dicho de esa manera. Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante,
a partir de un juicio que se desarrolla personas de la delincuencia organizada, pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante, porque hay otra cosa que es el juicio de extradición. No, aquí es la detención urgente con fines de extradición. ¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero revisa el documento, dice no hay pruebas suficientes, le pregunta a la Fiscalía para que la Fiscalía revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a Relaciones Exteriores no hay pruebas suficientes. De todas maneras, la Fiscalía al recibir este documento abre sus propias carpetas de investigación y estamos en ese momento. ¿Qué fue lo que se dijo aquí? No es la primera vez que ocurre algo así. Pero además, cuando México pide la detención urgente con fines de extradición para varios casos en Estados Unidos, lo que han dicho ellos es preséntame pruebas. Entonces, es, digamos, es un mecanismo que ocurre, tan ha ocurrido que Estados Unidos ha negado la detención urgente porque supuestamente México no entrega las pruebas suficientes. Entonces, es parte del procedimiento que se soliciten las pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición, que también llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes. Perdón que le insista, Presidenta, pero entonces puede ser que ocurra ese escenario, que el gobierno diga no y que entonces sí, totalmente. Si no hay pruebas, el gobierno dice no, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente y además está pues la investigación que realiza la Fiscalía. Quisiera preguntarle también, lo que nos presentan hoy es… Miren, un caso, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas, que se ha solicitado la detención urgente con fines de extradición y se ha dicho no hay suficientes pruebas por parte del Departamento de Justicia de Relación o del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y como ese hay otros 10, 15 casos. Algunos de ellos fueron presentados aquí. Quisiera preguntarle, después del reporte que nos presentan hoy, a propósito de este operativo Enjambre en el Estado de México y en el Estado de Morelos, ¿hay algún operativo semejante en la zona noroeste o en la zona norte del país que también implique investigación de algunos funcionarios locales, en el caso, por ejemplo, de Sinaloa, y que pueda hacer una réplica de estos que se hacen en la zona centro? No es que haya una investigación a los presidentes municipales, aquí lo he dicho varias veces. No es que el Gabinete de Seguridad o la Fiscalía General de la República decida de pronto tener investigación contra presidentes municipales. A una denuncia de un ciudadano o si la propia investigación de algún caso lleva a una autoridad, sea presidente municipal o sea alguna otra autoridad, entonces se incorpora en las carpetas de investigación. Esa es la manera en que procedemos y además se debe proceder así. Muchísimas gracias. Sí. Vamos de este lado. A ver, vamos a darle proceso para que no diga que no le damos la palabra. Buenos días, Presidenta Dalila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle al general Trevilla sobre el asunto de si se estaría en efecto buscando renovar flota de aeronaves, sobre todo para la vigilancia aérea, si pudiera aclarar ese caso. Bien, les comento. Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional. Ese plan de desarrollo de la fuerza
vienen todas las acciones, todo lo que se debe realizar para tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y, por supuesto, también contempla aspectos relacionados con los recursos materiales. Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí principalmente es de donde nos abastecemos, pero también existe, por supuesto, el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la Fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es que estamos hablando hasta el 2050. Si se refiere usted a los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión. Es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5, y eso sería a mediano y largo plazo. Corto plazo es esta administración. Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deban de hacer para esta administración. Y van encaminados, hablando de las aeronaves, específicamente damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben, que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del plan de N3C y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado. En general, y bueno, aprovechando que está ya en el uso de la voz, quisiera, y ya que mencionaban también el tema del caso de las acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios en México, uno de ellos, un militar, Gerardo Mérida, quien sabemos, bueno, fue secretario de Seguridad en Sinaloa y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué postura tiene la Sedena, qué mensaje da también a las bases que tienen entre militares que van a operativos de que presuntamente pudiera haber este tipo de pactos y sobre todo de la entrega de militar en retiro, entiendo. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia. Eso es lo único que hay. Sí, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine, de hecho, en algún momento responsabilizó a la defensa del nombramiento del mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la defensa en torno a este tipo de nombramientos? No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente ellos son los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? De que se recomiende, o sea, piden la opinión cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió. Entonces, finalmente, ¿no tienen ustedes conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos? No. Nada. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle también, Presidenta, sobre, si se puede también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la Policía Estatal o de la Fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad.
¿De los demás exfuncionarios también Tampoco, señalados? ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto, porque si no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica de los chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Y, secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. Sí. ¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poder dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. Apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También, aprovechando, preguntar si ya les informó algo el Estado, el gobierno estatal, sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto y que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico de sus asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel, y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos de delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es Conagua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Gracias, es todo. A la orden. En el caso del agua se clausuró por parte de Conagua 2 tomas, en donde estaba involucrado el municipio, y se presentaron las denuncias a la Fiscalía General de la República. Le pedimos a Conagua que dé una tarjeta especial. Sí. Vamos a ver la compañera.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema de seguridad y a propósito del reportaje del diario británico The Guardian, en donde hace énfasis en cómo su gobierno se ha caracterizado por un análisis de los datos para conducir al país con estrategia basada en evidencias, ¿podría comentarnos cómo ha avanzado la reforma para mejorar el registro estadístico, pues, de los eventos que nos permiten conocer el desarrollo de las acciones de política pública en materia de combate a la delincuencia? Me refiero más concretamente a las reformas secundarias al artículo 21 constitucional, para que las fiscalías y autoridades estatales pues aporten información para fortalecer la plataforma de seguimiento de índices delictivos. ¿Cuántos estados, Presidenta, ya participan de manera obligatoria para darle más solidez al proceso de registros administrativos y cuál sería la siguiente etapa para la plataforma? Marcela, ¿quieres platicar? Sí, comentar en primer lugar, México tiene una historia muy larga en materia de información pública sobre incidencia delictiva. En la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ustedes pueden descargar información desde 1997. Estas metodologías han ido pues mejorando con los años. La última gran, reforma al respecto se había tenido en 2015, en donde por primera vez se incluyó en la metodología la información de víctimas. Antes de eso solo teníamos información de carpetas de investigación. Y en el caso de víctimas de delitos de alto impacto, solo se incluía a nivel estatal. En la reforma que se hizo derivado de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en julio pasado a iniciativa de la presidenta, la doctora Sheinbaum, se incluyeron nuevas reformas. La verdad es que todas las fiscalías estatales están, podemos decir, muy acostumbradas a reportar esta información. Entre las mejoras que se incluyeron a esta metodología fue, además de este informe que se hace diario de homicidios, que ustedes también conocen, que son datos preliminares, se empezaron a hacer cortes también semanales para que tuviera mayor precisión los datos, y el corte mensual, que es el que ya les damos aquí, que son las cifras consolidadas y revisadas. Ahora tenemos algunos delitos que estaban antes agregados. En el caso de extorsión, desde enero ya ustedes pueden analizar la información si es modalidad presencial o por otros medios. Ese es uno de los casos. También tenemos ahora la posibilidad de tener información de tentativas de homicidio y feminicidio, es decir, se ampliaron los delitos que pueden ser analizados, sobre todo en temas de modalidad. Ahora también tenemos datos no solo a nivel municipal de delitos de alto impacto, sino para todos los delitos. Tenemos rangos de edad. Antes solo teníamos el dato si era menor de edad o mayor de edad, y también tenemos, de acuerdo también a lo que nos mandata ahora la ley, tenemos mecanismos para supervisar de mejor manera los datos que se entregan por parte de las fiscalías al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por poner un ejemplo, antes se entregaba la información vía correo electrónico en un Excel, y ahora tenemos un sistema en donde las fiscalías cargan su información y ese sistema hace automáticamente una revisión inicial, que los datos estén bien cargados. En los casos en donde vemos algunas diferencias importantes en los registros, acudimos presencialmente a las entidades, a las fiscalías, a revisar qué está sucediendo y poder corregirlo. Eso sería. ¿Es el caso de todas las fiscalías? Es decir, no hay algunas que no estén participando, todas participan de forma obligatoria. Sí, por ley están obligadas. Insisto, no es un tema reciente, tienen desde 1997 reportando. Lo que se ha hecho es mejorar. Siempre va a haber espacios de oportunidad de mejora en este sentido. ¿Ya se colabora con el INEGI?
Sí, también siempre colaboramos con el INEGI. El INEGI estuvo muy involucrado en esta reforma a la metodología. Muchas gracias. Permiso. No sé si tiene Belmont acceso a la plataforma. Sí la tiene. ¿La tiene? ¿Acceso a la plataforma? Sí, al tablero que vemos diario. Desde que entramos nosotros hicimos este tablero. Préstame el micrófono. Nosotros diario en el Gabinete de Seguridad vemos un tablero que desarrolla el secretariado junto con la Agencia de Transformación Digital. A ver si no, Marcela, a ver si nos ayudas. ¿Lo tienes, Belma? ¿No lo tienes? A ver, Marce, a ver si nos ayudas. Es muy relevante. ¿Ya? No, pero enseña la entrada y todo, desde la entrada. Este es el seguridad, tablero de seguimiento. Diario lo vemos, tiene acceso los miembros del Gabinete de Seguridad y todos los días se actualiza. ¿Con qué se actualiza? Con la información de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, entras aquí. Entonces nosotros vemos, esto es homicidios, nacional. Entonces, ¿cuántos homicidios hubo ayer? 31. Semana previa promedio. ¿Cuál fue el promedio de homicidios de la semana previa? 40.5. ¿Qué variación tuvo? 6.6%. Semana anterior, 38. Mes previo. La variación del mes previo frente al mes actual, la variación y cuánto fue el dato del mes anterior y el año. Luego baja. Este es el tablero o la gráfica de los homicidios diarios de enero del 24 a abril del 26, a mayo del 26. Entonces, uno puede poner, por ejemplo, el diario, que tiene una variación muy grande, pero puede poner el semanal. Entonces, aquí vemos a nivel nacional cuáles fueron los homicidios a nivel nacional. Aquí vemos pues una reducción muy importante, pero por ejemplo, en una semana donde sube el homicidio, entonces nosotros hacemos el análisis en el gabinete, ¿por qué subió el homicidio? ¿Dónde subió el homicidio? Y luego tenemos el mensual, que es el que ustedes ven aquí cuando lo presentamos. Este es homicidios mensuales, de enero del 24 a mayo del 2026. Y el anual. Bueno, pero por si eso, mapa diario, vete más abajo, aquí podemos ver en el mapa los homicidios por cada estado de la República, promedio diario. Ahora vete para arriba, hasta arriba, hasta arriba. Nos vamos al estatal. Entonces, en el estatal, diario vemos esto nosotros, todos los días lo presenta Marcela. ¿Qué estado es el primer lugar? Guanajuato. ¿Cuántos homicidios tuvo? Ayer, 5. En la semana, promedio 5. En el mes, 4.2. El promedio del año, 4.4. Segundo lugar, en este mes, Sinaloa. Tercer lugar, Chihuahua. Esto ya estamos hablando de junio, porque este ya es el dato actualizado a este mes. Bájate. Y así todos los estados de la República.
Si nosotros ponemos, por ejemplo, Guerrero, viene su gráfica. Entonces, esto se llama obsesión por los datos. Entonces, vamos al semanal. Entonces, aquí podemos ver que hay una tendencia a la baja. Mensual, anual, Guerrero, y así cada uno de los estados. Bueno, por si fuera poco, vamos arriba. Vamos a municipios prioritarios, porque nosotros tenemos 60 municipios prioritarios de alto impacto. Entonces, Culiacán, este mes está en el primer lugar. 3 hubo ayer. La semana pasada llegamos a tener 5 o 6 homicidios en un día. Semana actual, 1.5 estamos ahora, en promedio. En el mes, 2.4. Cuando es verde, obviamente quiere decir que bajó, cuando es rojo es que ha subido. Nos vamos a otros, por ejemplo, León, Acapulco, Chilpancingo de los Bravo, Manzanillo, Centro, este es Tabasco, Chihuahua, Irapuato, Guadalajara. Todos los días vemos esto. Ahora vete para arriba. Por ejemplo, Tijuana, pícale aquí a Tijuana. También trae su gráfica. Y bájate más, o no sé si aquí viene, no. Tenemos en otra parte el mapa de Tijuana. ¿En qué colonias de Tijuana fueron los homicidios? Y luego tenemos, vete hasta arriba. ¿Dónde está? Ah, ahí está homicidios, vete a delitos de alto impacto. Ah, no. ¿Dónde se ve, por ejemplo, robo de vehículo? Ah, aquí, delitos de alto impacto. Por ejemplo, robo a casa habitación con violencia. Este no se actualiza necesariamente diario porque las fiscalías no lo actualizan diario. Promedio diario por mes. Y así por municipio, por estado, se mapea en qué colonias de qué municipio hay más homicidios, en qué colonias de qué municipio hay más robo de vehículo. Entonces, muchas veces o vamos al estado o viene el gobernador y a veces el presidente o presidenta municipal o gobernadora. Y entonces le presentamos esto, ellos presentan su informe y le presentamos esto y le decimos, a ver, tienes un problema con el robo de vehículo en tales lugares. Y esto obviamente también la Guardia Nacional lo utiliza para poder hacer su planeación. Esto no existía cuando nosotros llegamos, este es un desarrollo que además se va actualizando de manera permanente. En esta obsesión que usted menciona por los datos, Presidenta, ¿cuál es, desde su perspectiva? Por los datos y por la gente, ¿no? Por las víctimas. Claro, por la estructura y la metodología, pero ¿cuál sería, desde su perspectiva, las áreas de oportunidad o la siguiente etapa para este desarrollo? Bueno, todavía hay muchas áreas de oportunidad. Se puede usar hasta la inteligencia artificial para poder hacer el análisis de datos. Entonces, Marcela, junto con la Agencia de Transformación Digital, particularmente Mariano, ¿cómo se apellida Mariano? Muñoz, es un compañero de la Agencia de Transformación Digital que está asignado al Gabinete de Seguridad, están analizando de manera permanente los datos. Entonces, esto nos permite analizar, tomar decisiones. Tenemos una estrategia, pero las características de la estrategia en determinado lugar, pues se va alimentando con esta información y con lo que recibimos de la ciudadanía. Porque a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Cuautla, había delitos muy graves en Cuautla vinculados con extorsión
pero a lo mejor no teníamos suficiente información relacionada con el presidente municipal. Y ya cuando las personas nos dicen es que el presidente municipal está involucrado en esto y esto, entonces inicia una investigación vinculada también con la información que tenemos. Estos son datos, pero aparte pues hay una información de inteligencia, porque recuerden que nosotros creamos el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, aparte del CNI, el Gabinete de Inteligencia. Entonces se comparte información ya por ley de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que nos permite tener mucha más información para poder hacer las carpetas de investigación junto con la Fiscalía General o las Fiscalías Estatales y solicitar al juez las órdenes de cateo o de detención, lo que procede. Muchas gracias, Presidenta. Como segundo tema, los datos más recientes del INEGI, Presidenta, a abril revelan que la actividad industrial creció, como usted nos había mencionado, un 2.1%, impulsada principalmente también, como nos dijo ayer, por la fuente, por el sector de la construcción. Ante este dinamismo, Presidenta, analistas consultados por Revista Fortuna señalan que estamos ya frente a un nuevo ciclo de recuperación industrial. Preguntarle si podemos avisorar ya de forma sólida la recuperación económica que previó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y también preguntarle cómo están rindiendo frutos la inversión pública en este escenario. El próximo semestre, que empieza julio a diciembre, va a haber más inversiones públicas y lo que llamamos inversión mixta, que en algunos casos es utilizando financiamiento privado con un esquema completamente distinto al que fue las asociaciones público-privadas, transparente, en distintas áreas de inversiones públicas, carreteras, puertos, aeropuertos, sector eléctrico. Entonces eso se va a notar en el siguiente semestre y eso pues va a ayudar al crecimiento de la economía, que no es todo el crecimiento, que haya crecimiento es importante, pero si no hay distribución de la riqueza, ¿cómo era? Progreso sin justicia no es progreso. Tiene que haber distribución de la riqueza. En el periodo del presidente López Obrador, por la caída del 2020 del Producto Interno Bruto, producto de la pandemia, cayó 8% el PIB, pues porque se cerraron las empresas para evitar contagios. Lo mismo pasó en muchos otros lugares del mundo. Pero ese 8%, pues si uno hace el promedio del sexenio, pues no hubo tanto crecimiento, precisamente por esa caída del COVID. Pero disminuyeron 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Se llama distribución de la riqueza, que se logra a partir de dos ejes centrales. Uno, el aumento salarial. El aumento salarial distribuye riqueza y los programas de bienestar, además de otros derechos. Entonces, es claro que queremos que haya mayor crecimiento, pero crecimiento sin distribución, pues se queda nada más en unas cuantas manos. Finalmente, Presidenta, muchas gracias. Aprovechando la presencia del Gabinete de Seguridad, ¿nos podría informar cómo se ha combatido el robo de medicamentos y su venta de manera ilegal? Y pues que no solo se venden en tianguis, sino que han llegado a plataformas de retail. Situación que preocupa al sector empresarial, Presidenta, tanto a los empresarios de laboratorios que se han visto afectados como a plataformas que pues ven ya los productos ilegales. Después de que Fortuna en una conferencia dio a conocer este problema, usted instruyó a la COFEPRIS para que atendiera el tema, lo que derivó pues en una mesa de trabajo. Hoy la
Canifarma informó que había firmado un acuerdo con Mercado Libre. Sobre esto preguntarle si ya tenemos información sobre la dimensión de este problema que también afecta al sector público con robo de medicamentos para los hospitales del IMSS y del ISSSTE. Sí. Vamos a… esta situación de que se puedan vender, o sea, que haya venta de medicamentos en lugares donde no debe haber venta de medicamentos, lo atiende la COFEPRIS. Y la COFEPRIS también delega una parte de sus funciones en los estados. Entonces, vamos a pedirle a COFEPRIS para que venga a informar sobre esto. Y otra parte que sí se ha controlado mucho es el tema de la salida de medicamentos comprados por el gobierno por alguna corrupción que haya en el centro de salud o en el hospital y que se entregan a farmacias que están fuera del sector, y también lo debe atender COFEPRIS. Sobre esto, Presidenta, ya habíamos preguntado en una conferencia anterior sobre el sello que se le va a poner a los medicamentos. Esa es la idea, que tenga un sello más grande, pues permite que no haya, que sea reconocido el medicamento y que no haya esta venta ilegal. ¿Va a ser un sello con qué diseño? Porque se argumentaba… Gobierno de México, va a tener un sello del Gobierno de México. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Vamos por acá. A ver, Reforma. Apenas acabas de llegar a la mañanera, Reina, llevas como 3 días. Aquí ya los demás llevan haciendo fila 5 meses. Gracias, Presidenta. Nada más es rápido una precisión, si me permite preguntarle al secretario de Seguridad, que hace un momento comentó sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa. Principalmente era el propio líder del cártel Jalisco quien mantenía el vínculo con una fracción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. ¿A qué se refería, secretario? Si en vida el Mencho era quien construía el vínculo con el cártel o con una facción del cártel, solo para aclarar. Claro que sí, contestando a la pregunta que hicieron previamente sobre con qué grupos delictivos tenía relación este cártel, específicamente con el cártel de Sinaloa. Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa. ¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno? Sí, sobre… por supuesto, pues hubo siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender. Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación? No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe. Muchas gracias. A sus órdenes. Vamos por acá, Nancy. Buenos días, Presidenta. Reina, llevas 4 meses que no vienes a la mañanera. Hay que hacer fila. No es cierto. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Bueno, a ver si la persona que recibe becas ya se autorregula, porque esas becas vienen también de agencias estadounidenses, como en su momento la USAID. Pero bueno, Presidenta, preguntarle, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, en este tema de Chihuahua, el caso Chihuahua y la presencia clandestina e ilegal de agentes de la CIA, ¿cómo va la investigación en ese sentido? Y también se han encontrado algunos indicios de que otros gobiernos estatales pues tengan colaboración con estas agencias de forma clandestina para permitir la injerencia extranjera. Lo lleva la Fiscalía. La Fiscalía es quien tiene que dar la información sobre
las investigaciones que ha seguido relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. Entonces, es la Fiscalía quien tiene que dar esta información. Presidenta, también en esta presentación que hicieron del Gabinete de Seguridad y particularmente lo que presentaba el secretario García Harfuch sobre estas miles de detenciones que ocurrieron tanto en el sexenio del presidente López Obrador como en lo que va de su administración, hay una parte muy relevante, las narrativas mediáticas, sobre todo de guerra sucia y de propaganda negra, así como la parte que corresponde a funcionarios estadounidenses que intentan presionar a México y a otros países de América Latina, pues se señala en esas narrativas falsas que no solo no se combate al crimen organizado en México, sino que incluso habría una colusión, nunca presentan pruebas, pero que habría una colusión con estos cárteles del narcotráfico. Es muy importante en el caso de los objetivos prioritarios detallar de quién se trata y qué impacto tienen estos grupos criminales, porque se ponía aquí el caso del mencho Nemesio Ceguera Cervantes, quien después de que fue detenido pues falleció. Pero también hay otros casos muy relevantes como el de Ovidio Guzmán López, que ocurrió en el sexenio del presidente López Obrador. Preguntarle si en algún momento se va a dar este tipo de detalle de cómo impactó en los propios grupos criminales y de lo que significa estas detenciones de objetivos prioritarios. Sí, ¿quieres comentar? Como lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, las detenciones que se han presentado aquí, que han sido realizadas por el Ejército Mexicano, por la Secretaría de Marina, por FGR o la propia Secretaría de Seguridad y muchas en coordinación con los estados, no han sido de un grupo específico, han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual, las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos, es decir, no es de un grupo y a otro no. También de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos, de todas las facciones también. Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay pues, estos resultados, ¿no? Los resultados en materia de seguridad son muy medibles. Este tipo de información que damos, de ninguna manera estamos diciendo que es una tarea terminada o que ya no hay nada que hacer, todo lo contrario, se presentan los avances para que la ciudadanía conozca los avances, pero falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y pues laboratorios por destruir. En el sexenio anterior, cuando se habla de una colusión por parte de algún grupo delictivo, de un cártel, pues principalmente en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador hubo varias detenciones sumamente relevantes en contra de cártel de Sinaloa, de cártel Jalisco, de cártel del Golfo, que también aquí en su momento en la mañanera se presentaron, en Guanajuato también. Entonces, todo esto es muy medible. Uno de los principales líderes de cártel de Sinaloa, facción Chapitos, fue detenido en el sexenio pasado y extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. Gracias. Gracias. Y Presidenta también… Rosa Isela, cuando fue secretaria de Seguridad, tenía una frase muy buena que decía: abrazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y a ver, pon el video y lo paras ahí justo, porque a lo mejor ahora nosotros damos más información sobre las detenciones que lo que se hacía en el sexenio anterior, pero en el periodo del presidente López Obrador. Ponle el videíto, el cachito del video, pedacito del video. No, antes, por favor. A ver, déjale ahí. Ponle, porfa. ...39 líderes de la delincuencia organizada. Ay. Esfuerzos que han tenido continuidad. Párale antes. Ahí está. De todos los diferentes. En el caso del líder del cártel de Sinaloa,
fue detenido y enviado a Estados Unidos, extraditado un día después. Entonces, esta narrativa de que había colusión, pero además dicha de quien sí tenía colusión, porque es público y notorio la colusión que había en el periodo de Calderón con García Luna, mucha corrupción. Entonces, en el periodo de López Obrador son 95,000 detenidos y 39 relevantes, quiere decir en niveles superiores, de distintos grupos delictivos. Y nosotros, en estos 20 meses de gobierno, son 56,000 detenidos y 57 relevantes. De todos los grupos, porque nadie puede decir que haya un grupo al que se le favorece. Y si se encuentra que hay una autoridad con algún vínculo, pues se presenta carpeta de investigación, como ha sido casos de algunos servidores públicos que han sido detenidos. Presidente, en días pasados se dio a conocer que el juez cuarto de distrito en materia penal del Estado de México concedió un amparo al hermano del Mencho, conocido como Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes. Este amparo pues obliga a la autoridad judicial a reponer el proceso de vinculación. Justo sobre este tema, preguntarle cómo va el asunto del Gabinete de Seguridad en casos que ya están judicializados, si hay denuncias contra jueces o magistrados que siguen reincidiendo en esta práctica que venía del régimen anterior del Poder Judicial que encabezaba Norma Piña, donde se le abría la puerta a los delincuentes y se generaba pues muchísima impunidad. Preguntar si han estado pues denunciando a estos juzgadores. La secretaria de Gobernación y ahora Luisa María como consejera jurídica, en el caso de algún juez que haya otorgado una suspensión, un amparo, se solicita de inmediato al Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que investigue el caso. ¿Se puede conocer cuántos casos se han? Sí, por supuesto, lo traemos aquí a la mañanera. Y Presidenta, por último, el SAT dio a conocer ayer que se suspendieron los sellos para 7,300 contribuyentes que presuntamente estaban vinculados a factureras. Preguntarle cómo va esta parte del combate a las empresas que facturan operaciones simuladas, sobre todo porque sabemos que estas EFOS contribuyen no solo al tema de evasión fiscal, sino también al lavado de dinero. Sí, hubo una detención muy importante por parte de la Fiscalía General de la República a denuncia del SAT. Es la primera en la historia que se hace de detenciones de personas que falsificaban facturas, la mayoría en Jalisco, la mayoría de ellas en Jalisco, y vamos a pedirle a la Fiscalía que pueda informar con mayor detalle. Y está permanentemente el SAT haciendo una revisión junto con la Procuraduría Fiscal y permanentemente quitando sellos y algunas otras medidas que han tomado para evitar las facturas falsas, que es todavía una manera de evadir los impuestos, de evadir el pago de impuestos. Gracias, Presidente. Gracias. Vamos por aquí. A ver, el compañero que no había venido. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, pues no es delito, no entiendo por qué tu pregunta. Sí. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días. Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidenta, una investigación de PopLab y la plataforma Conectas
documentó que una empresa de tecnología de seguridad, Seguritech, ha cobrado más de 52,000 millones de pesos a 37 gobiernos estatales y municipales desde el año de 2012 hasta el 2025. En algunos de ellos, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, lo muestran las cifras que usted presentó hoy, donde está concentrada buena parte del gasto. Los homicidios y la percepción de inseguridad no bajaron, sino que aumentaron. La investigación documenta también el contrato de la Torre Centinela en Chihuahua, que presume tecnología de avanzada, pese a su notable retraso, pero que también estará al servicio de agencias extranjeras. ¿Está de acuerdo el Gobierno federal? Me gustaría escuchar su opinión y también la de los miembros del Gabinete de Seguridad, en que se siga contratando esta tecnología a precio exorbitante, sin una sola auditoría de desempeño, sin evidencia de que funciona y sin una entidad que la regule? Sería la primera pregunta. ¿Cómo está la regulación de cámaras y empresas de seguridad, Marcela? Bueno, con lo que los estados adquieren exclusivamente con recurso federal, los estados presentan los proyectos al Secretariado Ejecutivo. Lo que hace el Secretariado Ejecutivo por ley también tiene que revisar que, en primer lugar, sea un proyecto que la entidad necesite, que esté como parte de sus necesidades, de acuerdo a un diagnóstico que se tiene de todas las instituciones. En segundo lugar, que ese proyecto en específico cumpla con las necesidades técnicas, y en tercer lugar que cumpla, ¿no?, con los rangos de precios que hay en el mercado. Eso en específico con recursos federales, insisto, está regulado por ley y también en los lineamientos de ejercicio de gasto. Ya después cada entidad hace sus propios procesos de licitación que dependen de sus propias leyes de adquisiciones y de obras en caso de que haya obras. Después tienen que hacer un informe final al Sistema Nacional y que finalmente es también revisado y supervisado por la Auditoría Superior de la Federación en cada ejercicio fiscal. Gracias. ¿Esto es reciente? Ha habido mucha… Es decir, la tecnología es una herramienta, no puede ser un fin en sí mismo. Es un instrumento para mejorar la manera de hacer gobierno. Se ha hecho mucha propaganda sobre los C5, los C4, los C6 ahora, las cámaras. Entonces, obviamente es una herramienta muy buena. Tener cámaras te sirve primero para la prevención, porque si lo estás viendo en el instante, pues te permite, con el vínculo con la policía o la Guardia Nacional, pues poder atender un delito en el momento. Y sirve también como una prueba, si tienes una grabación para una carpeta de investigación en contra de un presunto delincuente. Pero la tecnología no lo es todo. Tienes que tener servidores públicos honestos, tienes que tener servidoras y servidores públicos profesionales, tienes que tener servidoras y servidores públicos que amen su trabajo, que amen al pueblo y que amen a la patria. De otra manera, por más tecnología que tengas, pues no sirve de nada. Entonces, tiene ya varios años, un buen de años, que ahora la tecnología es como, vamos a tener más cámaras, vamos a contratar inteligencia artificial para el análisis de datos de las cámaras. Pues sí, pero después, ¿qué haces con él? Entonces, hay muchas empresas, como bien tú dices, que venden espejitos. En el caso de Guanajuato, en estos años, con más de 4,000 cámaras instaladas, se presentaron solo 200 videos para investigaciones en carpetas, de 2012 a 2025. Sí.
No es el que haya una torre de vigilancia, el que haya un C5, no es suficiente si no lo usas. Claro. Una segunda pregunta, Presidenta, sobre el mismo tema. La investigación identificó un esquema donde esta empresa, Seguritech, pues que es la líder en el sector, subcontrata sus propias filiales, paga comisiones que superan cualquier estándar de ese y de otros mercados. Una sola empresa, Cadval, Servicios, Estrategias y Proyectos, recibe 912 millones de pesos de comisiones y transfiere 870 de ellos a otras 19 empresas sin presencia pública verificable. Otra vinculada a Daniel Eskenazi, quien es el propietario de la casa de Houston donde vivió el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, aquí presenté el caso hace un año, recibió 680 millones de pesos de comisiones y la mitad las deriva a una empresa con certificado fiscal revocado por el SAT. ¿Considera usted que esto debe ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera? Quisiéramos entregarle una memoria con los hallazgos que encontramos en esta investigación. Sí, claro que sí. Correcto. Y tercera parte final. En Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad, así se llama ya la Contraloría, exoneró a este exgobernador Diego Sinue sin investigar si existía relación entre los 4.400 millones de pesos que le contrató a Seguritech y el uso de esta casa en Houston. Como ciudadanos y periodistas hemos presentado una nueva denuncia con la evidencia encontrada en este trabajo de investigación. Sin embargo, las instituciones estatales no han mostrado, no creemos que sea capacidad, sino más bien independencia para investigar el caso. El marco legal creemos que excluye por ahora la intervención de alguna autoridad federal. Y la pregunta que dejo abierta, pues, es ¿qué maneras habría de profundizar en estos temas? O si tenemos que resignarnos a que la impunidad prevalezca en estos casos donde hay tan evidentes evidencias de corrupción, Presidente. Si se usan recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación debe hacer una auditoría. Y siempre está la parte penal, la Fiscalía General de la República, para poder hacer una investigación en caso de que estatalmente no se haya realizado y si hay suficientes pruebas, pues que se proceda. Gracias, sería todo. Gracias. Vámonos, 9:20. Nada más para cerrar, quiero hacer aquí un público reconocimiento al Gabinete de Seguridad. Mi agradecimiento, mi admiración al trabajo que realizan el gabinete, al general Briceño como comandante de la Guardia Nacional. Son 120,000 hombres y mujeres que coordina el general Briceño y está 24 horas atento a lo que ocurre en el país. A Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos, al almirante secretario, que no solamente cuida los mares, las costas, sino nos cuida a todos los mexicanos, al general secretario, el general Trevilla, por su profesionalismo, su entrega a México, a Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público, honesto, trabajador, y a Rosicela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos. Fíjense el resultado, 46% de reducción en homicidios dolosos, reducción en todos los homicidios, en todos los delitos de alto impacto, reducción en homicidios doloso 46%. Es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024. Reducción en todos los delitos de alto impacto, en todos. Entonces yo, mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, y son servidores públicos excepcionales que quieren a México y quieren a su pueblo.
Gracias a todas y a todos. Buen día.